realmente es para nosotros, creo que hablo en nombre del Ministerio de Cultura, de las instituciones, de la Asociación Hermanos Saiz, que está Rafael, su presidente aquí, una oportunidad extraordinaria comenzar este 13 de marzo, que es uno de esos días imprescindibles en la geografía histórica de este país. Hacerlo además con el resultado de una investigación de un joven cubano, de esos que como tantos emergimos de la misma universidad, ahora engrandecida y extendida por todo el país, por la cual luchó José Antonio, la FEU, el directorio, ustedes, en el momento en que les correspondió. Y es también una felicidad extraordinaria agasajar a la FEU de Cuba, que es la FEU también de José Antonio, por la cual algunos hemos transitado y que deja indiscutiblemente una huella que perdura en la memoria. Es un día también de muchas sensibilidades encontradas, sobre todo porque en algún momento recordábamos con algunos de los dirigentes actuales de la FEU que bueno, el presidente de la FEU debe estar ahora mismo quizás en estos momentos haciendo el tradicional homenaje ante la tumba de José Antonio. Son esas dinámicas que uno atrapa de los 13 de marzo, donde tanto en Cárdenas como en La Habana se produce ese reencuentro con la historia y donde además uno no deja de pensar siempre también la asistencia obligatoria de algunos de los que ya no están físicamente, pero que siguen acompañando cada una de las conmemoraciones. Pienso en las charlas extraordinarias con el comandante Faure Chomón, con el profe Juan Nuiri, con el propio Julio García, anécdotas y enseñanzas que alguna generación, varias generaciones de dirigentes de la FEU y estudiantes universitarios tuvimos la posibilidad de tener. Este libro que se va a presentar en la mañana de hoy por el doctor Torres Cuevas, un maestro de generaciones, una de las figuras indispensables que sigue, yo creo, extendiendo, rompiendo los límites de las maneras en que la historiografía y el pensamiento social cubano acompaña el proyecto político. Uno de esos hombres a los cuales también miramos siempre desde una determinada distancia, pero que es una distancia de afecto, de respeto, de cercanía, los que transitamos por la universidad y que ahora se desempeña como director de la oficina del programa Martiano, uno de esos seres que no escatima esfuerzo para un poco impulsar el trabajo de los jóvenes, arriesga con ellos en la batalla, y yo creo que es una decisión muy acertada. Creo que hablo en nombre de Fran, de haberle pedido que hiciera el prólogo del libro. Las notas que están ahí, ustedes lo podrán ver después, son realmente notas extraordinarias que ayudan a contextualizar el mensaje de este material, desde la carta al asalto. Un libro que llega en medio de un momento, yo diría, de extrema dificultad, de extrema complejidad, en el establecimiento de la narrativa ideológica del proyecto político cubano, donde están en una encrucijada todos los sentidos, todos los significados, todas las formas en que se han aproximado las diferentes áreas del pensamiento y de la cultura a la construcción ideológica de esta etapa más reciente en la nación, y revisitar de forma acertada, esquivando la linealidad, la simplificación, poner en contexto los juicios, los hombres, las maneras de maniobrar ante una expresión determinada, un momento determinado de la historia, es siempre un esfuerzo intelectual que se agradece. Yo le comentaba al doctor hace solo unos minutos que es además una mañana de mucha felicidad, porque no ha sido común que las instituciones de la cultura, más allá de otros esfuerzos, digamos, editoriales, en otros momentos acompañen el 13 de marzo. Creo que tiene un altísimo valor simbólico que esta mañana nos estemos reuniendo en la sede del ministerio, que haya sido también esa la forma en que las autoridades del ministerio, la Asociación Hermanos Saiz, la Organización de los Creadores Jóvenes de Cuba, hayan tendido el puente en este 13 de marzo. Y sobre todas las cosas, yo creo que es un día que de verdad nos compromete a que sigamos haciendo, sobre todo porque es uno de esos días en que le nacieron, como diría en algún momento el poeta, le nacieron hijos a la patria.
Es decir, el 13 de marzo nos acompaña de forma decisiva en la manera en que leemos la historia de heroicidad de la nación cubana y de esa década del 50 pujando para terminar de romper las ataduras del neocolonialismo, la locura exorbitante de explotación en este país, o estaríamos comprometiendo demasiado en el discurso de la nación. Yo no hablo más, para nosotros hubiese sido especial haber tenido también aquí el testimonio del autor del libro, de Fran Josué. Fran, que es un joven investigador, recordábamos que todavía no llega a los 40, de esos inquietos que crecieron en la Universidad de Oriente, que se han articulado en las redes jóvenes anticapitalistas, de esos que en algún momento también bebieron del pensamiento de ese otro maestro, Fernando Martínez Heredia. Muchas de estas discusiones comenzaron también allí, en los salones del Marinero, de los que estuvieron muy cerca de Jimenito, tan cercano a ese espacio de discusión juvenil que hace ya algunos años empezó a organizarse alrededor de la figura de Fernando en el Instituto Juan Marinero. Él no va a estar físicamente, hay un mensaje ya circulando en las redes. Recordemos que ahora toda esta dinámica impone migrar hacia los terrenos de la virtualidad, lo cual también habría que recibirlo con algo de satisfacción. Fran ya ha agradecido la disposición del doctor Torres Cuevas a presentar el libro, les ha agradecido a ustedes por estar en la mañana de hoy, y la gran noticia, además del encuentro y de las notas de presentación del doctor Torres Cuevas, es que el libro va a estar circulando ya desde el día de hoy de forma online, gratuita. Es decir, es un esfuerzo también de las autoridades de la cultura, de la Fundación Fernando Ortiz, del sello Imagen Contemporánea, de Ediciones La Luz, ese proyecto increíblemente joven y creativo que desde Holguín apoya todas estas iniciativas, para que los jóvenes universitarios de hoy, los que ya no están en la universidad pero que seguimos siendo jóvenes, también podamos revisitar no solo lo acontecido en fecha similar a la del día de hoy, sino sobre todo el proceso tan profundo, tan conmocionante, tan complejo de construcción de la unidad revolucionaria y de las cercanías, los puentes de la FEU, del directorio revolucionario, de sus principales liderazgos con el movimiento 26 de julio y la dirección de la revolución encabezada por Fidel Castro. Entonces yo sin más le doy la palabra, le ofrezco la palabra al maestro Torres Cuevas, y bueno, les agradezco otra vez en nombre del Ministerio que en este momento en que se está conmemorando los 60 años de las palabras de los intelectuales, también la historiografía cubana, el pensamiento social cubano acompañe ese esfuerzo. Ante todo decir que en las conversaciones entre Fran y yo, desde que se concibió el libro, estuvimos siempre pensando no solo en los mártires del 13 de marzo, sino en todos los combatientes del directorio, en lo que significaban en nuestra historia, en lo que había significado no solo el periodo de la lucha contra la dictadura de Batista, sino de estos 60 años. Es decir, yo me siento profundamente honrado, y pienso que Fran también lo diría así, con poder hablar ante ustedes, con poderle entregar a ustedes una obra como esta, que tiene el objetivo de dignificar, de colocar en el lugar histórico que se merece la obra de todos ustedes, de los que están y de los que ya no están. En ese sentido, a la hora de pensar el libro, hubo muchas cuestiones que fueron fundamentales. Primero, este debía ser un libro rigurosamente bien trabajado. Metodológicamente, porque era imprescindible no dejar lagunas o espacios que no fuesen posible explicar. Era necesario también no solo el aspecto metodológico, sino el aspecto de la información. Normalmente tenemos muchos testimonios, pero también hay la necesidad de procesar muchos documentos. En cuanto a la documentación, casi siempre la documentación es complicada. Es complicada porque a veces, sobre todo en lo que se refiere a las historias más recientes,
mucha de esa documentación está dispersa. A veces parte de los participantes tienen una parte de la información, otra ha desaparecido, otra puede aparecer, pero no está a la mano del investigador. Es decir, la investigación en sí de temas recientes es compleja. Por otra parte, uno de los problemas que siempre tiene la investigación histórica más reciente es la carga subjetiva que muchas veces se introduce producto de la visión parcial o desde un observatorio determinado de los acontecimientos. Entonces, trabajar al directorio era trabajar uno de los campos menos estudiados de la historiografía cubana más reciente. Y sobre todo, menos estudiado porque, como todos los acontecimientos recientes, hay todavía mucho que recopilar, hay mucho que reunir. Este libro es un paso, pero en modo alguno significa un cierre de toda la amplitud que hay detrás de él. Insistimos mucho en la idea de que uno de los aspectos más importantes a reconstruir es cómo eran los hombres y mujeres de la generación que enfrentó a la dictadura en la década de los 50 y que fueron los continuadores de la labor ya en la etapa revolucionaria. ¿Por qué insistíamos mucho en esto? Porque las épocas cambian y el modo de ver un acontecimiento también cambia con las épocas. No es solo transmitir un mensaje, no es solo una reconstrucción, digamos, al estilo positivista, de colocar una información más o menos en un grado de organización. Es también poder en esa información encontrar el espíritu de una generación, que necesariamente, estamos hablando 64 años después del 13 de marzo del 57, ya yo diría que no es solo la generación posterior, ya no es la generación de nuestros hijos, sino es la generación de nuestros nietos. Es decir, estamos hablando con una mediación de dos generaciones por el medio. Es decir, que el problema no es solo recuperar el documento o los acontecimientos, es también por qué hombres y mujeres fueron capaces de hacer acciones como aquellas. ¿Por qué? ¿Y cómo pensaban? Yo a veces digo que hasta la música es muy importante. No era lo mismo bailar un cha-cha-cha que bailar ahora uno de estos ritmos cuyos nombres no me los sé mucho. Pero bueno, hasta en eso, hasta el ritmo de una época es importante tratarla de rescatar. Porque eso es lo que puede explicar a los más jóvenes el modo de ser, el modo de actuar de una generación. Y mucho más importante es poder enlazar las tres generaciones que median de entonces acá. Enlazarlas como en el espíritu real de un pueblo. Poder transmitir aquellos grandes valores que hicieron grande a este país. Y nuestros nietos, y algunos ya estamos a punto de tener bisnietos, nuestros nietos tienen un arsenal histórico extraordinario como para poder continuar la historia en otros tiempos y en otras circunstancias. Pero si no tienen el conocimiento de lo que significó o de lo que hicieron las generaciones anteriores en otras circunstancias, siempre me gusta decir, circunstancias irrepetibles, porque no son los mismos, las mismas situaciones
Lo que sí tiene que estar es esa herencia, que nosotros la recibimos, no solo los mambistas. Creo que uno de los aspectos de mayor importancia que estaba en los años 50 era la revolución del 33. Y se pensó en el directorio del 1930, cuando se habló, se llevó el camino de creación del directorio revolucionario. Es decir, que hay una experiencia que sirvió de base a toda una generación. Una experiencia que es la historia de nuestro país. En ese sentido, el libro, por un lado, pretende tratar históricamente un complejísimo problema y tratarlo desde un punto de vista históricamente bien documentado para entender la complejidad de un proceso revolucionario. La historia no se escribe en blanco y negro, y cuando se hace en blanco y negro, las generaciones futuras o la generación actual no entiende mucho de cuál fue las razones profundas que movieron a hombres y mujeres de una generación anterior. Lo que es importante, más allá de un documento, es cómo realmente pensaba y sobre todo sentía una generación como la que integró al directorio revolucionario y al 26 de julio y a otras organizaciones. Yo diría que quizás el libro, cuando lo discutíamos, que se estaba armando, discutimos los documentos. Me decía Fran Josué, mira Fran Josué, lo más importante es que también el libro lleve los documentos. Porque ¿qué ha ocurrido muchas veces? Que se hacen interpretaciones de los documentos. O se habla de que el documento dice, ¿no?, que los jóvenes de hoy se lean el documento. Tal y como está. Porque este es un libro para hoy, para las generaciones que hoy necesitan conocer sus raíces profundas. Y el directorio es una de esas raíces profundas. Por esas razones, empiezo por el final, insistimos mucho en que estuvieran los documentos básicos, por lo menos lo que podíamos llenar, hacer un libro de documentos, documentos había. Pero Fran decidió solamente poner 6 documentos, pero eran documentos básicos. El primero, la proclama constitutiva del directorio revolucionario. Es un documento fundamental. Bueno, el manifiesto al pueblo de Cuba, las bases de la unidad revolucionaria. Este es un documento sumamente importante, porque hay una definición del directorio que muchas veces se pasa por alto y que está en estos documentos. En estos documentos se define que el directorio defiende la democracia, el nacionalismo y el socialismo. La declaración de que forma parte del proyecto revolucionario del directorio. El socialismo es muy importante. Después está el tema de las discusiones que existían en la época alrededor de qué tipo de socialismo, que es otro segundo problema. Pero el primer problema es que el directorio está haciendo una definición clara: democracia, nacionalismo y socialismo. ¿Y para qué? En uno de estos documentos también lo dice: para la revolución. Bueno, compañeros, acaba de entrar el ministro. Discúlpeme. No, le agradecemos, ministro, que está aquí con nosotros. Decía, esa declaración de que se lucha por la democracia
el nacionalismo y el socialismo va acompañado de la idea de la revolución nacional. Es decir, no se está hablando de esto y no se está luchando solo contra la dictadura de Batista. Se está luchando contra la dictadura de Batista porque es lo que engendra, lo que centra todo lo que no se quiere. El profesor Rafael García Bárcena, que es el que funda una de las primeras organizaciones anterior al directorio, el Movimiento Nacional Revolucionario, Rafael García Bárcena, hace una aclaración en el mismo marzo, abril, mayo del 52, que es una definición de cuál era la línea de lucha. Y dice García Bárcena, no queremos lo que hay después del 10 de octubre, ni lo que había el 9 de octubre. Sí, no era solo contra Batista, era contra todo el sistema corruptor, corrompido que existía. Y por tanto el objetivo era una revolución nacional que rescatara los grandes valores sintetizados en esas tres palabras. Y lo otro es la declaración alrededor de la relación con el proletariado, que también está en estos documentos, donde se dice que el proletariado es por necesidad y por necesidad el protagonista de esa revolución, de esos cambios. Esto expresa una visión de la dirección del directorio extraordinariamente importante. Y los otros documentos decía la proclamación constitutiva del directorio revolucionario, el primero, la proclama, el segundo, el manifiesto del pueblo de Cuba, el tercero, las bases de la unidad revolucionaria, el cuarto, el directorio llama a la unidad. Y esto es otro aspecto fundamental en todo este proceso. Podían haber distintas visiones de cómo llegar a la unidad. Y eso es lógico en un proceso revolucionario. Una cosa es la interpretación posterior y otra es la actuación en condiciones extremadamente hostiles, con comunicaciones deficientes y con formaciones diversas. Esto hace que el tema de la unidad revolucionaria sea el tema que está defendiendo el directorio, pero también lo está defendiendo el 26. Y es complicado porque hay otras organizaciones que tenían otro sentido. Yo soy de los que creo que hay que hablar ya y con fuerza de la organización auténtica. Sin hablar de la organización auténtica no se entiende ni la posición antes del triunfo de la revolución, ni lo que pasó después del triunfo de la revolución. Y no se entienden sucesos muy diversos que tienen que ver con todo este proceso de la lucha. A veces la organización auténtica tuvo un papel en el cual es bastante complejo y hay que estudiarlo históricamente para aclarar muchas de esas cosas. Pero es importante, ¿por qué? Porque hay algunos miembros de la organización auténtica que se atribuyen o le atribuyen a esta organización el asalto a Ocasio. Estamos hablando de cómo es la discusión historiográfica y cómo es el problema histórico. Y hay que hablar de que esa organización auténtica estaba bastante dividida internamente y como algunos miembros de ella se cambiaron de posición ante la actitud de la dirigencia auténtica. Pero eso es complejo, algo se toca aquí. Y eso explica algo que para mí, cuando se habla del 13 de marzo, no siempre queda lo suficientemente claro. La acción del 13 de marzo no es solo el ataque a Palacio. Ahí hay la teoría de golpear arriba. ¿Pero qué significaba aquello?
significaba que si se lograba el éxito en esa operación, que el régimen quedaba descabezado. Y por tanto, se creaban las condiciones para una insurrección revolucionaria que llevara a la revolución nacional. Uso el término de revolución nacional porque es el que está en los documentos. Y esa acción militar tiene una acción política, que es radio reloj. Cuando se habla de radio reloj, hay que entender por qué José Antonio no está en Palacio y está en radio reloj. Y por los documentos se ve que José Antonio hubo que convencerlo de que fuera para radio reloj. En una conversación con Faure Chomón, bueno, quiero decir que aquí nos honran también hoy con su presencia los hijos de Faure, que han sido tan generosos de aceptar esta invitación y estar aquí con nosotros. Y esa visión, lo que le da el contenido y la proyección política es lo que dice José Antonio al pueblo de Cuba. Muchas veces se dice, no, el Palacio no estaba solo. La línea política, el punto de partida era el 13 de marzo, pero una llamada a la insurrección y primero a la huelga general y después a la insurrección. Y eso forma parte de este tema. Y ahí José Antonio dice algo que es trascendente. Somos nosotros, el directorio revolucionario, lo que hacen la acción. ¿Por qué lo dice? Bueno, sí, es el directorio, pero también podrían haber otros que podrían tratar de asumir o tratar de, si la acción triunfaba, de asumir que fueran ellos los que habían facilitado el ataque. Ahí hay muchas cosas todavía que hay que investigar, pero la posición de José Antonio, la posición del directorio, la visión de que es una acción del directorio es importantísima, porque ahí en esa acción, en ese cortar la cabeza de la hiedra, es donde está también la proyección de este es el inicio de una huelga y de una revolución. Y esto es muy importante porque a veces se simplifica el problema y el directorio estaba haciendo la revolución, que no era solo el descabezamiento del régimen. Ese era el primer paso. El segundo aspecto que yo creo que es importante es la lectura de los documentos. Y en esto Frank hace especial hincapié en el libro. Y sobre todo por estos tiempos. Para la lectura de estos tiempos es muy importante. Cuando uno ve esos papeles, cuando uno lee alguna de estas documentos de época, lo que uno encuentra es que los muchachos del directorio están ansiosos por la acción, están alegres porque al fin salen de la inercia. Que muchas veces parece ser que bueno, no, hay alegría por entrar en acción. Al fin se rompe de estar sentado esperando la acción. Al fin, con las armas que hay, es importante la acción. Y la alegría que se experimenta como revolucionarios que al fin van a entrar en acción. Y eso se observa mucho en la idea famosa del mártir o héroe. Nadie va a morir, pero la muerte es una posibilidad. Ahí es donde está el heroísmo y la grandeza. Nadie quiere ser mártir.
El martirologio viene porque se gana en la batalla, porque se pierde la vida en la batalla. Pero todos quieren ser héroes. Y ese sí era el himno nacional. Morir por la patria es vivir. Y esa es una herencia de la valentía y del heroísmo de este pueblo que en ese 13 de marzo dejó ese sello importante. Lo otro que parece importante resaltar es la edad de la mayoría de los miembros del directorio. José Antonio entra en la universidad con 19 años y no ha cumplido los 24 cuando pierde la vida. José Antonio es de una brillantez como persona y como pensamiento que creo que no hay quien haya leído, no voy a decir que lo haya conocido, pero que lo haya leído, que haya conocido parte de su vida, que no se quede asombrado de que un hombre como él, con esa edad, fuera capaz de dirigir y organizar una cosa como fue el directorio, una organización que fue mucho más allá de lo que se podía imaginar. El directorio y la entrega de sus miembros es asombrosa. Yo diría que el peligro cotidiano, diario, requería un heroísmo que ustedes, los combatientes que aquí están, lo conocen perfectamente y que es necesario que lo transmitan. Es muy importante que se conozca ese heroísmo. Y ayer hablaba antes de ayer, con Natalia Bolívar, que por supuesto tenemos el honor también de que Natalia esté aquí con nosotros, sentadita ahí atrás, pero como siempre en combate. Y Natalia me decía algo, y yo le decía, sí, efectivamente, es parte de esa historia que hay que rescatar. Natalia me decía, y la mujer, el papel de la mujer en todas estas circunstancias, las que buscaban las casas donde se escondían los combatientes, las que buscaban el apoyo a todas las acciones. Y el 13 de marzo tuvo también en él el papel de las mujeres. Yo creo que esa es una deuda que también tenemos. Pero los dos últimos documentos son La Revolución no se detendrá y El Directorio Revolucionario del Pueblo de Cuba, el ataque al Palacio Presidencial, que es la forma en que la dirección del directorio es, bueno, hay una cosa que quisiera resaltar en esta. El hecho de que este libro haya sido escrito por Fran Josué tiene también una significación particular. Estamos hablando de una nueva generación. Estamos hablando de alguien que no vivió los acontecimientos. Incluso no quiero decir la edad porque, bueno, en fin, no sé si él estaría de acuerdo en que yo esté divulgando su edad aquí. No llega a los 40. Pero que sí sabemos que no llega a los 40. Es decir, Fran Josué nació por lo menos 24 años después, o por lo menos 20 años después de los sucesos del 13 de marzo. Pero se apasionó cuando empezó a adentrarse en el tema. Y sin lugar a dudas, es un historiador riguroso. Incluso, yo diría, muy destacado en la nueva generación de historiadores por la seriedad de su trabajo. Y este texto no pretendía cubrir la historia del director. No pretendía entrar en todos los problemas de una larga historia. Pero sí pretendía
Estos acontecimientos que transcurren poco más de 3 meses, desde la firma de la Carta de México hasta el ataque a Palacio, poco más de 6 meses, creo, 6 meses, precisan un grupo de temas que han sido a veces debatidos y a veces no siempre bien documentados y a veces malintencionadamente tergiversados. Era necesario esa limpieza de los jóvenes del directorio, tenerla en estos documentos, pero lo interesante es vistos por una generación que no fue la de los combatientes. Era otro acercamiento y la necesidad de que esa generación y la de sus hijos sea capaz de encontrar este momento, este espacio extraordinario que significa el directorio revolucionario dentro del movimiento general revolucionario de la época. Por eso el tema mismo era complicado, porque el centro no es solo lo que ocurre entre la Carta de México y el 13 de marzo. El centro es la unidad revolucionaria, la conflictiva y difícil unidad revolucionaria. Porque en esa unidad de los verdaderos revolucionarios está la Revolución Cubana. Por eso el primer capítulo, él lo titula Los caminos no se hicieron solos. ¿Por qué la Carta de México? Es cómo se llega a la Carta de México. Todo el complejo camino que llega hasta la Carta de México. Segundo capítulo, ofrecer al pueblo su liberación en 1956. Los acuerdos de la Carta de México. Esto es muy interesante porque cuando uno va viendo los documentos, hay la intención. Bueno, Fidel lo dice en un documento: este año seremos mártires o héroes. Es decir, es el año 56 el que en ese momento se piensa que puede ser el año de la liberación. Y las organizaciones están centradas en este punto de vista. Ese momento, esa idea del 56, de 1956, es sumamente importante para entender la primera fase de todo un largo proceso. Es la culminación de un esfuerzo, pero es el inicio de la fase. El otro capítulo, ofrecer al pueblo su liberación en 1956, los acuerdos de la Carta de México. El otro capítulo, una escabrosa senda de desencuentros. Y esta es la parte que también hay que explicar. Nada fue ideal. Nada fue sencillo. Fue un largo y escabroso camino, donde las interpretaciones, las visiones, las relaciones fueron complicadas, pero que siempre tuvieron un objetivo: la unidad revolucionaria, y siempre desde perspectivas distintas podía converger. Y el último capítulo, la persistencia de la voluntad. Lo más importante fue la voluntad revolucionaria, la voluntad de unión. Y solo creo que he hablado demasiado, pero quería dar toda la esencia de lo que se está buscando aquí. Lo otro que es muy importante en este proceso es realmente las consecuencias de todo el proceso revolucionario, de unidad revolucionaria en la revolución. Y de un modo u otro fueron convergiendo los verdaderos revolucionarios. Y de ahí que la primera organización revolucionaria, la ORI, sea
organizaciones revolucionarias integradas. Y en ella está el directorio. Que después, cuando se crea el Partido Unido de la Revolución Socialista, la palabra unido da la idea de que es el partido de las tres organizaciones que se integraban en él. Y por último, cómo ese partido unido pasa a ser el Partido Comunista de Cuba. Yo creo que cumplo con Frank y cumplo conmigo, no solo al recordar en el día de hoy la extraordinaria figura de José Antonio Echeverría, de recordar la extraordinaria figura de los que cayeron allí, miembros del directorio o de otras organizaciones que se asociaron con el directo, fundamentalmente de Menelao Mora y los hombres que con él se unieron, de Carlos Gutiérrez Menoyo, de Van Weber, y en fin, no quiero seguir diciendo nombres por no dejar en el olvido alguno en esta improvisación. Pero creo que también, y particularmente yo estaba pensando en los que siguieron, en los combatientes del directorio, que siguieron defendiendo, combatiendo y dando todo, incluso la vida, por la revolución. Recordaba tres casos, o tres personas, pero son muchas, que perdieron la vida en combate, en lucha, y que están asociadas a los momentos más brillantes de nuestra historia. Primero, a Tony Santiago, que murió infiltrado, asesinado, infiltrado en las filas contrarrevolucionarias. Segundo, a Tao Machín, que murió en la guerrilla del Che, en Bajo del Yeso, combatiendo con él por la liberación de América. Después, en Raúl Díaz Argüey, que murió en combate en Angola, dirigiendo las tropas especiales del MINI. Ellos cayeron en ese esfuerzo. Por suerte, seguimos contando con algunos de esos héroes. El general Drake esté con nosotros, es como la historia sigue viva en hombres como él y como todos ustedes. Pero esa es la historia del directorio. No termina cuando el directorio se une y aparece el partido, sino que los hombres del directorio han sabido llevar su historia hasta el día de hoy, con cada uno de ustedes en donde les ha tocado y en donde han hecho una labor extraordinaria. Creo que el pueblo de Cuba en pleno siempre sentirá un profundo amor por ustedes y por la obra que ustedes crearon. Mi querida Natalia, que está por allá atrás, sabe cuánto todos la apreciamos y la queremos por su historia. Una historia también tremenda. Quizás queda mucho por decir y quizás cada uno de ustedes tiene mucho que decir, pero es muy importante que las generaciones de hoy conozcan ese espíritu y conozcan las bases, la profunda memoria que hay que crear para que ellos puedan ser en los tiempos de hoy y en las condiciones de hoy como fueron ustedes en su momento. Y dije esto un poco al pasado, pero estoy seguro que lo que habría que decir, que ustedes y ellos hoy sigan el combate, como se hizo el 13 de marzo, como se hizo en el Cambrai y como se seguirá haciendo cada vez que Cuba lo necesite. Muchas gracias.
quizás alguno de los invitados esta mañana tiene algún comentario que hacer. Faure Chumel fue el que tomó la bandera del directorio en aquel momento complejo, cuando había desaparecido Echeverría y Fructuoso. En ese momento es que Faure se hace cargo del directorio, asume la dirección del directorio y enfrentó todas las problemáticas que tuvo el directorio en todo ese proceso, a partir de que él toma la máxima dirección del directorio revolucionario. Es decir, la famosa expedición, organizar la expedición, traerla, dejar creado oficialmente el frente del directorio revolucionario el 13 de febrero del año 58 y después combatir la traición de Eloy Gutiérrez Menoy. Es decir, esa traición, esa triada donde estaba la CIA, donde estaba Prigo, es decir, que Faure también tuvo que enfrentar ese momento tan difícil. Y además llevó el directorio hasta el triunfo de la revolución, es decir, la llegada del Che y la unidad estrecha con las fuerzas del 26 encabezadas por el Che, y hasta el triunfo de la revolución y hasta su muerte. Siempre fue un hombre fiel a la revolución, a Fidel, a Raúl, y que es un ejemplo que nosotros debemos de cuidar, de fortalecer y de nunca olvidar a Faure. Es lo que quería decir. Por acá usted y uno de nuestros dirigentes de la FEU. Enseguida. Para Carlos, Daniel era como su hermano. Y a través, y aquí ocurre otro hecho singular. En la vida de clandestinidad de José Antonio Faure, ellos coinciden en una casa de la clandestinidad de Guerra, coinciden con Eduardo García Lavandero y Evelio Prieto. Intima poderosamente. Evelio Prieto y Eduardo García Lavandero eran las dos personas que mantenían escondidas las armas del autenticismo en La Habana. Entonces se establece una gran amistad, una gran compenetración entre José Antonio y Eduardo y Evelio. Faure estaba acompañándolo en esa lucha. Y ellos, José Antonio llega a convencer a Eduardo y a Evelio de que se integren al directorio. Eduardo y Evelio ya tenían reserva con la organización auténtica por el hecho de que habían fracasado todos los intentos. Ustedes saben que el 4 de agosto del 55 hubo un intento del asalto a Palacio patrocinado por el autenticismo, que el directorio ya se había formado, que la FEU y el directorio apoyaron ese levantamiento armado, pero fracasó. Entonces se integran al directorio. José Antonio convence a Eduardo y Evelio de que se integren al directorio. Después, esto es transmitido por esa vía, pues, entre Eduardo y Evelio, a Menelao Mora. Y Menelao Mora, antes del asalto a Palacio, muchos días antes del asalto a Palacio, también se integra al directorio. Por tanto, Menelao Mora fue a combatir a Palacio como miembro del directorio revolucionario, no fue a nombre del autenticismo. Y el resto de los compañeros de Menelao, fundamentalmente de Pinal del Río, y de otros, que había también aquí en La Habana, grandes luchadores dentro del autenticismo, también se integran al directorio revolucionario. Por tanto, al asalto a Palacio va el directorio revolucionario y también fueron apoyados por iban a ser apoyados, que no fueron, por un gran grupo de combatientes que habían pertenecido a distintas organizaciones. Porque mire, hay un tema que hace falta que se entienda por las nuevas generaciones también, cuando hablamos de unidad revolucionaria. En aquellos tiempos, los que combatíamos contra Batista, no estábamos reparando si era del Partido Socialista, si era del 26 de julio, si era el directorio. Esa polémica no existía. Éramos combatientes. Esas fueron polémicas que fueron surgiendo después, durante la etapa, en algunos momentos de la historia.
O sea que en La Habana era igual. Había matices, pero en definitiva había algo que los unía a todos, que era la lucha contra Batista. Buenos días, mi nombre es Leonel Pérez Freeman, miembro del Secretariado Nacional de la FEU de Cuba y presidente de la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña Estudiantes OCLAR. Decir, creo que hoy, a nombre de mis compañeros, ante todo, un agradecimiento al profesor Torres Cueva por la presentación de tan magnífico libro, extenderle el agradecimiento al escritor del libro, al compañero Fran, y bueno, un agradecimiento muy especial a nuestro Ministerio de Cultura, nuestro ministro aquí presente, por brindarnos este espacio tan magnífico, este día especial para todos los universitarios cubanos, y no solo para los universitarios cubanos, sino es un hecho que definitivamente ha marcado pauta más allá de la tierra, más allá de Cuba, y ha llegado al continente, ha llegado al mundo completo, y eso es algo que cabe resaltar en esta mañana. Yo escuchaba aquí a nuestros combatientes del directorio revolucionario, escuchaba la intervención del profesor, y yo decía, qué compromiso, qué legado tan grande tenemos hoy las nuevas generaciones de preservar eso que con tanto esfuerzo, de que tanta sangre costó para obtener. Y es algo que hoy las nuevas generaciones debemos saber tener bien presente. Y por eso es que hago énfasis en que no se puede dejar morir la historia, de que cada día, aunque no hayamos sido testigos de aquellas acciones, saber cómo llegar, cómo rescatar, cómo escuchar a estas historias vivientes, a estos compañeros que nos quedan hoy en día aquí y aprovechar cada espacio. Yo creo que hoy a la juventud ya no se le puede llegar con un simple libro, o simples letras, sino también llevarle la historia viva, demostrarles de que no es un hecho de que está plasmado en papel solamente, sino mostrarles más allá de las vivencias personales, explotar toda la literatura, explotar los medios audiovisuales, explotar las entrevistas a estas grandes figuras que nos han acompañado y que han demostrado la valía y lo que era aquel momento histórico para nuestra revolución. Entonces, solo eso, a nombre de la FEU de Cuba, extender nuestro agradecimiento total con todos los combatientes del directorio revolucionario, seguirles reafirmando nuestro compromiso con que seguiremos llevando en alto las banderas de esta revolución, las banderas de los universitarios cubanos, y sabremos demostrarle a Cuba de que con los universitarios cubanos, que con la FEU de Cuba se puede contar hoy, mañana y siempre. Muchas gracias. Sobre este gran libro ha sido muy positiva porque se han tratado asuntos que nunca se tratan. Él ha tratado el problema de que hay que hablar en un momento histórico de los auténticos, de alguien que algunos quisieron robarse la historia del 13 de marzo. En este encuentro no pensamos debatir el tema porque creemos que el tema es profundo y el tema hay que debatirlo con tiempo, aunque estamos totalmente, personalmente de acuerdo con lo expresado por el autor del libro y por lo expresado por el profesor. Pienso que hay puntos esenciales en ese libro. La actitud de la mujer revolucionaria, la actitud de las compañeras que en este caso que hablamos del directorio 13 de marzo, fueron partícipes de la lucha del 13 de marzo en La Habana y en otras provincias. Podemos traer el caso de Santi Espíritu, donde había dos compañeras ya fallecidas que dieron todo su esfuerzo en la lucha por subir al escambray a los compañeros, que se jugaron la vida junto con los compañeros. Así que Antonio, fiel a Fidel Castro Ruz y a la carta que firmó en un día histórico para siempre, que hizo valer la unidad revolucionaria. Creo que se ha tratado de la unidad revolucionaria, que es lo más firme y lo más de principio en este momento histórico que está viviendo Cuba y que está viviendo el mundo. La unidad revolucionaria no es palabra y palabra. La unidad revolucionaria de aquel momento fue esa, con las armas en las manos para luchar y vencer, para sacar al dictador Batista. La unidad revolucionaria fue
lo que agarró y Faure dijo siempre, que hay que enseñarlo así. ¿Qué hay que hacer? Lo que diga Fidel. La unidad revolucionaria era la palabra de Fidel Castro empeñada con el fusil en la mano, defendiendo a la patria y luchando contra Batista. Nosotros éramos más jóvenes, estábamos en la lucha también, pero yo, en suponer, no creía en casi nadie. Mi héroe era Guiteras. ¿Hasta cuándo fue Guiteras mi héroe? Hasta que surgió Fidel Castro, fusil en mano, y demostró que sí se decía, y lo que se decía con palabras se hacía en la realidad. Ahí llegó a ser mi héroe para siempre Fidel Castro Ruz, y abrazar el heroísmo de José Antonio y de los compañeros el 13 de marzo. Usted hablaba ahí, se habla en el libro, cuando habla el 13 de marzo, de los obreros. Podemos decir que en la huelga azucarera de 1955, en las villas, en el pueblo de Sagua Grande, aquí hay testigos, llegó Fructuoso Rodríguez, Fructuoso ante la huelga del 9 de abril, y allí estuvo Fructuoso, reunido con un grupo de combatientes revolucionarios de Sagua Grande, y abrió su pecho para unirse a los obreros. Por eso pensamos que en este momento histórico que vivimos no se pueden olvidar la fecha histórica. Y por eso la Asociación de Combatientes de La Habana no es la Asociación de Combatientes del 13 de marzo ni del 26 de julio. Es la Asociación de Combatientes de Fidel Castro, de Raúl Castro, de la Revolución, y la Asociación de Combatientes del compañero presidente Díaz-Canel. Esa es la posición de los revolucionarios en este momento histórico en que tenemos que ponernos de pie ante algunos que se arrastran, que se venden y que son utilizados por el enemigo contra la patria. Por eso, compañeros, les agradezco por mis compañeros, por mis amigos, por los combatientes de la Asociación de Combatientes de La Habana. Les agradecemos esta actitud y decimos que juntos estaremos, y que en el momento que la patria nos llame diremos presente, con 80, con 90, con 100 años, diremos presente, defendiendo a Fidel, defendiendo a Raúl y defendiendo a nuestro partido, a nuestro único partido comunista de Cuba. Muchas gracias. Durante todos estos años, y lo siguen haciendo, le entregan a las nuevas generaciones, y eso me lleva a pensar bueno, de aquel discurso trascendental de Fidel en el año 68, que terminaba diciendo: entonces ellos hubiesen sido como nosotros hubiésemos sido como ustedes. Probablemente ahí está el tejido de la unidad, el compromiso generacional de seguir acompañando el proyecto de país que depositaron ustedes, el proyecto que hizo posible que la cultura revolucionaria avanzara en la manera que lo ha hecho hasta hoy. Y entonces, bueno, nuestro abrazo. Yo creo que Fran Josué escogió junto a nosotros el mejor de los días para presentar este libro, que es un tributo, pero es sobre todo una carta de compromiso, una carta también de unidad con la obra de ustedes, y una apuesta porque estas nuevas generaciones sigan acercándose con toda la seriedad, con todo el conflicto, pero sobre todo con toda la responsabilidad a la historia que ustedes han construido. Muchas gracias.